hija Emilia está en el baño haciendo pipí con la puerta abierta, ¿qué hago yo con eso? Le puedo decir, mi amor, está haciendo pipí, esto es algo privado, y cerrarle la puerta, con cómo expresamos el afecto, con cómo me relaciono yo con mi pareja, entendiendo que los primeros modelos vienen de la casa, fundamentalmente. Entonces yo creo que es importante ampliar la mirada y entender que estamos educando en sexualidad constantemente y que la educación sexual integral abarca mucho más que la reducción a lo biológico o la reducción a lo genital. Y en tanto seres sexuados, eh, el no trabajar en pro del bienestar sexual es, es como que estamos dejando fuera algo constitutivo de todas las personas. Somos seres sexuados desde el día que nacemos hasta el último día que estemos respirando en este planeta. Entonces, quizás me dio una vuelta bastante larga, pero respondiendo a tu pregunta me parece que es tremendamente importante. No, yo creo que está bien la explicación que das, porque muchas veces nos pasa de que efectivamente hablamos de educación sexual y se asocia a lo genital específicamente, eh, y no hay una certeza de que esto pueda ayudar al desarrollo de las personas. Entonces tú tienes un trabajo y ya has elaborado una línea de conocimientos que, por ejemplo, podemos definir de que la educación sexual sí efectivamente ayuda a decidir con mayor conocimiento de causa, que sí también tiene un valor en la del disfrute. Y ahí me gustaría pararme un poco, porque muchas veces la educación sexual se ve como algo instructivo, ¿no? Como más mecánico, pero la parte del placer del encuentro sexual se deja de lado muchas veces. ¿Tú consideras que eso deberíamos empezar ya a tomarlo en serio y que realmente tiene un, un desafío para la adultez, por ejemplo, que vamos a ver parejas que la pasan mejor si tenemos mejor educación sexual, o eso es más bien una fantasía? ¿No? Yo creo que de todas maneras, y entender que la educación para el placer tiene fundamentalmente que ver con una educación en lo emocional, eh, en el respeto, en el cuidado del otro, en el autocuidado, en el ir reconociendo qué es lo que a mí me satisface, un poco desde una búsqueda personal. Por lo tanto, también es parte súper importante de la educación sexual integral, fomentar el pensamiento crítico, ¿ya? Y fomentar el autoconocimiento más allá de, claro, quizás, no sé si sea necesario, y en este contexto entrar en una cosa así como de técnicas sexuales. Antes de ayer, en la tarde, empecé como con Natalie, fiebre, Natalie, con te mucho escuchamos sudor todos. frío, dolor de cabeza. Les recordamos, por favor, que puedan mantener sus Eso. micrófonos bloqueados. Alguien se Sí, ya escucha un poquitito. ya tenemos con silenciada, a veces pasa. Natalie parece que está hablando con otra persona, ojalá esté mejor. Dale, Rodrigo. Eso. Entonces yo creo que la importancia ahí tiene que ver con la educación en valores. Con valores me refiero no, no en el sentido ético-moral, sino valores personales de qué tipo de persona quiero ser yo, cómo me quiero relacionar con mi sexualidad, cómo quiero relacionarme con otras personas, eh, y sobre todo poniendo énfasis en la afectividad, en la educación emocional, más allá que, como decía antes, entrar quizás en el detalle, empezar como una cosa de técnicas sexuales, y en general los proyectos y los planes efectivos de educación sexual integral no abordan técnicas sexuales, ya no es el contexto tampoco, pero en ese sentido creo que es fundamental que en esta integración se aborden los aspectos anatómicos, físicos, biológicos, se trabaje con esa entrega de información, pero fundamental también que se entregue y que se eduque en el amplio sentido respecto a lo afectivo y al placer también. Por mucho tiempo la educación sexual estuvo muy limitada y enfocada netamente a lo biológico y reproductor, ¿ya? Y quedan estos conceptos dando vuelta del aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. Eh,
dejando de lado otras variables que son centrales y son fundamentales en pro de un bienestar sexual integral. Y es algo que los que hacemos clínica también lo vemos en lo cotidiano, de cómo muchas veces ligado a una falta de educación sexual o a una, porque como decía antes, siempre estamos educando y siempre estamos recibiendo información o estamos siendo educados, pero en base a una educación sexual muy restrictiva, o muy limitada o muy parcelada, tiene efectos negativos en la sexualidad adulta también. Mm. Oye, es súper relevante ese tema porque yo creo que cuesta dentro de los propios, el quehacer docente, por ejemplo, aquí tenemos muchos profesores, profesoras, hablar de placer, porque uno siente que va a incitar a los niños, a las niñas a buscar ciertas técnicas, como tú decías, sexuales, y ponemos muchas preocupaciones adultas en eso. ¿Cómo crees tú que podríamos, por ejemplo, hablar con las familias de que el placer es importante? ¿Cómo sería más simple llegar ahí sin darnos estos cabezazos contra la pared pensando que estamos, no sé, generando una conducta degenerada casi, no sé? ¿Cómo lo has hecho tú en tu trabajo para poder integrar la variable del placer dentro de la educación y de la primera infancia y de la juventud? Bueno, yo creo que ahí primero es fundamental entender que el fomento de la inteligencia emocional o la educación desde lo emocional es el sustento, o es la materia prima para eventualmente el placer cuando ya haya una... Bueno, también entendiendo que hay Algo se escucha. ya, ahí. Ah, sí, está bien, sí. ¿Me decías del placer? Sí, Rodrigo, te escuchas muy bien. Sí, trabajar en la inteligencia emocional yo creo que es fundamental en pro del placer, de nuevo, y que no es necesario que se aborde concretamente, como decíamos antes, en esto como casi de técnicas sexuales. Ujú. Muchas veces uno de los temores es que al hablar o al hacer educación sexual, es como que le estamos de repente adelantando o que le estamos dando chip libre a que empiecen a tener una vida sexual activa, como que está en una fantasía de desenfreno sexual. Y lo que se ha visto y que se ha replicado varias veces también es que donde existe educación sexual integral se traduce en un retraso de la edad de iniciación sexual, una disminución de los embarazos adolescentes o embarazos no deseados y disminución en infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, al parecer, esos temores que pueden aparecer no se condicen mucho con los hechos. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Sería Eh, más bien un miedo más cultural que real. un miedo más, claro, un miedo más cultural a ver, y también eh, esta idea de no hablar de ciertos temas o de no meternos en eso que puede ser tan complicado o para qué adelantarle cosas si son tan chicos todavía, de nuevo, entender que el foco central de la educación sexual integral tiene que ver con el fomento de la autoestima, el reconocer valores, con el autocuidado, con el respeto y el cuidado de las otras personas, con el fomento de la autonomía, de la empatía. Son cosas que, bueno, quizás de repente puede ser, pero ¿y esto es educación sexual? Yo pensé que íbamos a hablar más de penes y de vagina. Sí, puede ser una parte, pero lo fundamental tiene que ver más con lo psicoafectivo, por decirlo de alguna forma. Y algo que también yo creo que es importante de recalcar, que tiene que ser un proceso continuo, ¿ya? Lo ideal es que exista una consistencia entre lo que se
lo que se transmite en la casa y lo que pasa en el colegio, la escuela o el liceo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con un proceso continuo? Siempre va a ser un proceso continuo, ¿ya? Porque como decía antes, siempre estamos educando, pero sobre todo en los colegios, no sé, ponte tú, a mí de repente cuando me llaman a hacer una charla o una intervención, de repente yo tengo así como jornadas intensivas que trabajo con los alumnos, con los papás, con los profes, etc. Pero siempre les digo, si hacemos esto y después no se vuelve a tocar el tema, no tiene ninguna efectividad, ¿ya? Están perdiendo la plata. Entonces, ahí yo siempre hago la invitación de, ojalá que, si es que no han estado trabajando en educación sexual, quizás de repente esto puede ser como una puerta partida, como un buen enganche para empezar a fomentar este proceso y que se mantenga en el tiempo. Por eso también creo que es súper importante lo que hacen ustedes, porque de alguna forma promueven eso. Y también lo que se ha visto dentro de los planes de educación sexual integral efectivos, los que funcionan, es que la importancia de capacitar a los docentes y capacitar a las personas que están en contacto directo con los alumnos y que tienen ese vínculo que no tiene el externo que va a hacer la capacitación y que es muy difícil que se logre, ¿ya? Porque finalmente son los profes los que siguen en el día a día, entonces también ahí es importante que los profes vayan adquiriendo las herramientas y los conocimientos para poder seguir en ese continuo educar y que sea sustentable y que se mantenga en el tiempo. En esta cuestión como que le afecta tanto a la... Daniel, ¿podría Sí, silenciar? Natalie se le activa el micrófono, ya segunda vez que pasa. Natalie, por favor, si estás escuchando, algo está pasando con tu micrófono que se activa solo. Rodrigo, aprovechando que se hizo este corte comercial, digamos, yo quiero tocar ese tema, no sé, Vale, si a ti te parece interesante, pero en nuestra experiencia, cuando vamos a los colegios, efectivamente hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo de los apoderados que de repente sí tienen ganas de que se eduquen sexualidad, pero les faltan muchas herramientas porque no tuvimos educación sexual como adultos. Así es. Y están por otro lado los profesores que a veces tienen mucha buena intención también de hacerlo, pero les da terror meter, digamos, ciertos conceptos, meterse en cierta idea de educación sexual por temor a lo que van a decir los papás y que pueden hoy día ser, no sé, funados por redes o los pueden demandar, y ahí como que entramos en terreno de nadie. Entonces lo que nos preguntan mucho es, bueno, ¿hasta dónde llegan los papás? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los profes? ¿Qué es lo que tenemos que proveer nosotros como de nuestro rol? Y una pildorita, en la ley que se está discutiendo ahora, está el apartado de que los profesores, todo aquel que estudia pedagogía en Chile, debería pasar por un curso de educación sexual también en la universidad. Te lo doy como un antecedente. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Lo ves también, Rodrigo, estos dos mundos? ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, los campos de acción de los apoderados y de los profesores? Ya, me parece un tema súper interesante porque, claro, también me ha pasado que de repente los profes, con la mejor de las intenciones, de repente ponen algún tema sobre la mesa o alguna actividad, etcétera, y el día lunes llega el papá al colegio, los llama el director a la oficina y al final se meten en un problema, entonces es mejor, ¿sabes qué? Mejor no me meto ahí porque me puedo meter en un cacho, ¿ya? Y es súper entendible. Por eso yo decía antes la importancia de que exista una concordancia y que estén todos alineados. Para eso, obviamente, que implica un trabajo en conjunto, ¿ya? Y una co-construcción o que se llegue a un consenso de qué es lo que se va a abordar y que esté enmarcado dentro de ciertos límites consensuados. Porque si no, claro, pasa eso que dices tú, o también pasa que, no sé, pues de repente los papás hay temas que esperan que los vean en el colegio, y en el colegio esperan que, no, pues esos temas los deberían ver en la casa, entonces al final queda en la nube y no se aborda nunca.
Por ejemplo, claro, yo, que me quedó ahí en el tintero antes, cuando decía un poco este temor de repente de integrar la educación sexual, y de que de repente se pueden adelantar ciertas conductas o estas fantasías que de repente se pueden tener respecto al tema. Respecto a la pornografía, se ha visto que la edad promedio en que niños y niñas ven por primera vez pornografía es a los 9 años, ¿ya? Y la edad promedio en que buscan intencionalmente pornografía es a los 11 años, ¿ya? Entonces, también no se puede tapar el sol con un dedo, ¿ya? Entonces, eventualmente es muy probable que se enfrenten a eso, y esa es la educación sexual que queremos que tengan. Yo me imagino que a la gran mayoría no le parecería lo más adecuado. Entonces, yo creo que es importante que nos hagamos cargo de eso, y con ese tema puntual, con la pornografía, pasa mucho que los papás o prefieren mejor ni verlo, ni ver el tema. Hay papás que pueden querer ver pornografía, está todo bien. Pero como que ahí piensan, bueno, de esto se hará cargo el colegio, y en el colegio piensan, de esto serán cargo en la casa. Me tocó una vez en un colegio que me dijeron que no hablara de preservativo, del uso correcto de preservativo. Me dijo el director, porque me dijo, la verdad es que me complica, yo creo que podría tener algún tipo de problema con los papás. Y me dijo, y aparte yo creo que eso es algo que lo ven en la casa con los papás. Y después tuve una reunión con los papás, y me dijeron, bueno, y algunos plantearon, les hablaron sobre el uso correcto del preservativo, o sea, querían que se abordara el tema. Bueno, yo les expliqué un poco, como que transparenté la situación, validando la posición también del director, que era entendible, y ahí quedó muy en evidencia como, así como puede ser ese tema en específico, muchos otros que quedan como en terreno de nadie. Entonces, por eso es súper importante que exista un consenso, que exista claridad en qué es lo que se va a trabajar en el colegio, qué es lo que se va a trabajar en la casa, y que haya un lineamiento, una concordancia en relación a los valores que se quieren transmitir. Esas son características súper importantes, y que son características de lo que se ha visto que son programas de educación sexual integral efectivos, que funcionan. Oye, qué interesante eso, ¿eh? Sí, Vale. Daniel, yo quería hacer un comentario. Bueno, he estado leyendo todo el tiempo el chat, y hoy día, más que haber preguntas, hay como hartos comentarios, y uno de ellos que surgió hace un rato, que es de alumno 13, dice, ¿por qué educar en sexualidad? Volviendo un poco al inicio, decía, si somos seres naturales, y luego se complementa, ¿por qué lo comento? Con otros comentarios que hablan de que, dice, es extraño que pensemos en educar en sexualidad cuando muchas veces no tenemos resuelta la propia. Por eso no nos creen, ¿sí? En el fondo apelando que adultos, profesores, papás, qué sé yo, no se sienten quizá tan seguros de su propia vivencia o conocimiento en el fondo de sexualidad, entonces ir a educar les complica un poco. Y por aquí Felipe Muñoz dice, ¿desde cuándo los apoderados se involucran demasiado en la metodología y el aprendizaje sexual? ¿Cierto? Diciendo que finalmente, y otro comentario decía por ahí, trabajamos con familias imaginarias. Qué interesante. ¿Sí? Como queriendo decir, en el fondo los colegios hacemos lo que podemos, con lo complejo que es finalmente hablar de un tema en el que quizá tampoco nos sentimos preparados, y nos toca finalmente enfrentarlo de igual forma. Y bueno, varios otros que hablan también de lo complejo que es cruzar esto con los valores y pilares del colegio también, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en el fondo, claro, ¿qué pasa como un poco con el resolver los propios mitos, los propios miedos del docente al momento de hablar estos temas con los estudiantes? Voy a partir quizás como de adelante para atrás. Que no quiero que
que se me vaya eso que planteas tú, que alguien dijo como trabajamos con familias imaginarias. Imaginarias, sí. Sí. Y que eso es algo que me ha tocado ver mucho, y me imagino que ustedes con la experiencia que tienen también, de que claro, lo que yo planteo quizás es como un poco en un mundo ideal, porque sabemos que muchas veces las familias no se hacen partícipe activamente, y en esto que yo planteo como desde una construcción colaborativa y que se vayan aunando miradas, muchas veces no ocurre, pero sí llegan a reclamar el día lunes cuando pasa algo que no les parece, ¿ya? Entonces, bueno, ahí es complejo, yo no tengo una solución. Creo que lo que planteo de nuevo es acercándonos a lo ideal, así como también dentro de esta postura como de lo que más, de lo que sería más adecuado, es que las familias cuando meten a su hijo a determinado colegio, entiendan más o menos cuáles son los valores del colegio, y no sé, pues, si yo tengo ciertos valores que no se condicen con un colegio extremadamente religioso, bueno, entonces quizás lo más adecuado sería que no lo metieran en ese colegio, ¿ya? Pero de nuevo, yo sé que estoy hablando un poco en el mundo ideal. Después les voy a plantear una alternativa, una humilde sugerencia, porque yo sé que hay muchas de estas cosas que son más fácil decirlas que hacerlas, ¿ya? Pero les voy a plantear una alternativa de cómo se podría trabajar esto, y entiendo que también hay muchas personas de las que están hoy día acá que trabajan en convivencia, y que puede ser una herramienta súper potente para trabajar ahí también. Volviendo a la primera pregunta, tú me decías, ¿cómo pueden hacerse cargo de la educación sexual si es que no tienen resuelta ni siquiera la de ellos? Claro, sí. Y perdona, Rodrigo, y se suma con un diálogo que se está generando ahora en el chat, que dice en el fondo, ¿quién nos apoya como docentes a la hora de hacer estos temas? Y por ahí otros le responden, nadie, tú lo tienes que enfrentar solo. Como esta sensación de estar solo porque yo como adulto no tuve educación sexual, y hoy como docente o como encargado de convivencia, quizás siento que tampoco cuento con el apoyo, ¿sí? Complementando un poquitito eso. Ya, bueno, es que ahí también, quizás desde esta mirada más ideal, esto tiene que ser algo integral desde la casa, desde el colegio, pero también a nivel de Estado y políticas públicas. Entonces, porque si no, claro, quedan medios a la deriva, es un tema complejo del que quizás no saben mucho y que más encima se pueden meter en un problema, entonces al final es un cacho. Volviendo a la pregunta que decían, ¿cómo educar si es que no tienen resuelta su propia sexualidad? Yo creo que ahí es importante, perdón, que me están No te llamando. preocupes. ¿Cómo lo hago? Ahí hay que prender la camarita. A ver si yo te puedo ayudar, quizás. Voy a tratar de reconectar. Mientras Pero, esperamos que ¿escuchan, pueda no? volver... no lo escuchamos. Quizá mientras esperamos que pueda volver Rodrigo, recordar que estamos hablando, ¿cierto?, sobre el rol de las familias, padre apoderado en la educación sexual, y también, como sabemos que hay muchos encargados de convivencia hoy, ¿cómo es que yo como docente o encargado de convivencia puedo abordar estos temas cuando siento que no cuento con las herramientas o que no cuento con el apoyo, ¿cierto? Y también yo siento que tiene que ver mucho con la vocación. A veces hay cosas que quizá no tengo los lineamientos, pero yo sé que hay que hacerlo, ¿cierto? Y cómo me busco también la forma de hacerlo. Sí, ahí volvió ¿Tendremos Rodrigo. a Rodrigo de Había vuelta, caído. Daniel? Sí, ahora está volviendo. Se Ok. había caído la conexión. Puede pasar. Ahí, Rodrigo, ya estás de vuelta y puedes prender tu pantalla cuando tú quieras. Ustedes Sí, saben que estas son cosas de la tecnología, sí. la paciencia es fundamental hoy. Estamos en vivo, dicen en la tele. Así es. Ahí está Rodrigo. Ya. ¿Y el video está? No, todavía no. No, tendrías que activar tu Ahí. cámara. Ahí estás, Rodrigo. Estás como de ladito, así. A ver. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí.
Oye, y esto fue un milagro porque yo estoy en Casablanca y se cortó la luz acá. Estaba como a 10 minutos de que empezara, ¿y qué hago? Y descubrí que por ahí tenía guardada, menos mal, una de esas baterías como recargables, Buenísimo. y por suerte estaba cargada, entonces ahí enchufé esta cosa de luz y el teléfono, pues si no, Menos mal. estado fritos. Yo creo que es importante también, bueno, lo que decía Daniel, que va a ser parte como de la carrera en la universidad, la formación en sexualidad para los profes. Me parece que es un tremendo aporte, súper necesario. Pero también creo que, de partida, ¿quién tiene 100% resuelta su sexualidad? Quizás podría ser una forma interesante de verlo, pero también aceptar nuestras limitaciones, desde lo concreto, desde aceptar cuando no sabemos algo. Me parece súper interesante la pregunta. La verdad es que no sé específicamente de qué se tratará o cuál será la respuesta, pero si queréis, busquémosla juntos, o déjame averiguar y preguntarle a alguien que yo sé que podría saber de esto y te respondo. O aceptar también la incomodidad que nos puedan generar algunas preguntas. Y, y, y darle espacio a eso, ¿ya? Darle espacio a que quizá es un poco incómodo. Este ejemplo lo voy a llevar quizá más al contexto de la casa. Pero no sé, si de repente mi hijo me pregunta algo y a mí me genera como un poco de incomodidad, como que es un tema o quizás no manejo bien, decirle, a mí como que es un poco incómodo hablar de esto, porque son temas súper íntimos, ahí le refuerzo el concepto de la intimidad, son temas súper íntimos, y yo con tus tatas nunca hablé de estos temas. Pero qué bueno que me lo estáis preguntando, me parece súper interesante e importante, así que déjame darle una vuelta o déjame investigarlo. Ya, bueno, y ahí en lo concreto, todas esas que son como los tips de contra preguntar antes, entonces ahí yo puedo indagar qué información maneja para no dar información de más, el reforzar positivamente siempre las preguntas. Pero en el fondo yo creo que ahí es fundamental aceptar también nuestras propias limitaciones desde lo cognitivo, o también de repente de que quizás hay cosas que nos puedan hacer sentir incómodos o generar algún grado de ansiedad. Transparentar eso, yo creo que también nos permite generar un vínculo mucho más positivo, y finalmente, por mucha información que manejemos, si es que ese vínculo que tenemos con nuestros hijos o con los alumnos no es un vínculo positivo, podemos ser una biblioteca andante, pero eso por sí solo no sirve mucho. Absolutamente. Daniel, yo no sé si en la planificación, ¿cierto? Que yo a veces voy interrumpiendo y he hecho mucho esfuerzo. Lo que pasa es que han surgido muchas preguntas relativas a algo que es foco súper importante también de nosotros como CESI, ¿cierto? Que tiene que ver con la afectividad. ¿Cuál es la relación, dicen por ahí, lo han planteado así, entre el amor y la sexualidad? Otros dicen, ¿cuál es la relación o por qué mezclar, dicen, valores con sexualidad? Claro. ¿Sí? Si podemos abordar un poquitito ese tema, ¿cómo sientes tú, Rodrigo, cómo lo ves tú? Amor y sexualidad. Es un temón, yo sé, Más un libro. pero aparecen muchos comentarios relacionados a eso. Vale, déjame que lo enfoque desde los valores, porque ahí también podemos hablar del amor, y a ver si es que ahí logro Sí, porque responder. también hay preguntas respecto a eso y hay como discusión, se va dando discusión en el chat. Unos dicen valores importan, otros dicen por qué quieren mezclar valores con sexualidad. Entonces, para aportar un poco a esa discusión. Ya. Los valores entendidos no como
imposiciones éticas, morales, externas, ¿ya? Cuando yo hablo de valores, tienen que ver con qué es lo que a mí me hace sentido, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a llevar a otra cosa que quizás también podría ser de utilidad en este contexto. Los valores tienen que ver con qué tipo de persona quiero ser, ¿ya? Más allá, de nuevo, de cosas externas que me digan qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿ya? Justamente esos valores tienen que ver con una búsqueda personal que va más allá de los deberes o los teneres que nos planteen otros, y responden a qué tipo de persona quiero ser. En este contexto, quizás, qué tipo de profe quiero ser. Yo, a las personas que trabajan en educación, a los profes, a las profes, los admiro profundamente, creo que tienen una misión y una posibilidad tan bonita y tan potente. A mí hay profes que me marcaron profundamente, así como hay otros entonces, plantearse, por ejemplo, ¿qué tipo de profesor quiero ser? Cuando les pregunten a mis alumnos por mí, idealmente, ¿qué es lo que me gustaría escuchar que ellos dijeran? Cuando deje de trabajar y ellos se acuerden y hablen de mí, ¿qué es lo que me gustaría si yo pudiera escuchar esa conversación? ¿Qué me gustaría escuchar? ¿Ya? Va por ahí cuando yo hablo de valores, ¿ya? Y los valores también nos movilizan y nos energizan, ¿ya? Al estar llenos de sentido y propósito, nos mantienen mucho más vivos en las distintas dimensiones, ¿ya? Los valores y el tipo de profe que quiero ser, o el tipo de papá que quiero ser, el tipo de hijo, de amigo. Entonces, eh, cuando yo hablo de valores, lo veo por esa línea, ¿ya? Y lo que implica una búsqueda personal y ir reconociendo cómo yo quiero vivir mi sexualidad. Y quizás preguntarnos, ¿cómo me gustaría que mis hijos o mis alumnos vivieran su sexualidad? ¿Ya? Entonces ahí lo quiero ligar con, porque acá ustedes plantean objetivos, qué y para qué, mirada positiva. Yo creo que la mirada positiva es fundamental y no solo como por una cosa idealista o que quede solo en el aire. Las intervenciones que apuntan a lo deseado son mucho más efectivas a las intervenciones que se centran en el problema. Y muchas veces las intervenciones se centran en que no existan embarazos no deseados, que no existan infecciones de transmisión sexual, se centran mucho en el problema, pero si nos empezamos a centrar más en las soluciones y en lo que las personas quieren, y dentro de eso podemos trabajar también con los valores, qué tipo de sexualidad quiero tener, cómo quiero ser pareja, ya enfocado de nuevo en lo deseable, resulta en lo práctico mucho más efectiva la intervención. Y ahí en algún momento hablé de estas intervenciones relacionadas con la convivencia. Hay un trabajo maravilloso de la Sue Young, que se los puedo mandar a ustedes y de repente si lo quieren Buenísimo. compartir con la gente que está acá. Eh, yo he como facilitado la intervención en algunos colegios y ha sido súper efectiva y que justamente apunta a qué es lo deseable y se trabaja en comunidad integrando a distintos alumnos. Bueno, ahí lo pueden ver después más en concreto, pero yo creo que es súper importante el trabajo centrado en lo deseable, más que este Sí. foco tanto en el problema y en reducir conductas más que en potenciar conductas deseables y en construir una identidad sexual deseable que tenga que ver con los valores. Pero de nuevo, porque se presta para esa confusión como valores ético-morales, sería muy inmoral estar imponiendo valores.
¿ya? Entonces, justamente desde una libertad y un trabajo personal. Oye, Rodrigo, me parece súper interesante esto que yo lo había visto también en el trabajo práctico. Efectivamente, en Chile, por lo menos, de muchas intervenciones de educación sexual van ligadas al riesgo, al problema y a la enfermedad. Es como, para que no la pases mal, cuídate. Pero no estamos tan ligados a la experiencia placentera de cuidarse, que también es un valor, encontrarle el sentido al cuidarse y al cuidar al otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta palabra que habría que definirla, que es amor, ¿no? Y cómo lo vamos a entender. Yo sé que hay experimentos muy interesantes, especialmente tú lo relatas en el libro de Goodman y su equipo, que son extraordinarios. Entonces, también van viendo ahí un tipo que hay diferentes cosas que ocurren dentro de relaciones que se llaman de amor de pareja en ese caso, y que tiene que ver más con habilidades relacionales que con el propio conocimiento, no sé, de aspectos conceptuales, ¿no? Al final las parejas van teniendo una vida sexual más interesante o menos interesante, no porque saben más o menos de contenido, ¿ya? Tiene que ver con habilidades netamente relacionales. Y bueno, tú las describes muy bien en el libro, pero quería llegar ahí. O sea, hay valores que son relacionales que tienen que estar presentes en la educación sexual. Y eso se pueden consensuar porque ahí parece que sí estamos más de acuerdo. Por ejemplo, yo pongo acá dos elementales, ¿no? El respeto incondicional a las personas y a las decisiones de las personas. Imagínate cuánto podríamos ahorrarnos si nosotros con los apoderados en conjunto y pidiéndole a ellos que lo hagan en la casa, practicáramos el respeto no solo desde el decirlo, sino desde el hacerlo. ¿Sí? Cuántos abusos sexuales quizás no pasarían porque todos tendríamos la cabeza concentrada en el respeto. Conciencia de mis actos, no esto del castigo por mi acto, que es una cosa bastante más antigua, ¿no? El miedo a que me va a pasar algo malo si hago esto. Lo estamos viendo hoy día en la cuarentena, hay gente que sale igual y no le importa nada, y le dicen, oye, pero ¿por qué? Si no es para tanto, y por último, que me llevan preso. Miedo al castigo no funciona, ¿sí? Habría que tener una estrategia más interesante, que sería que tuviéramos conciencia del riesgo y de conciencia de cuidarme y cuidar a otros. Eso para el ámbito sexual es muy interesante. Creo que los estudiantes a veces lo subestimamos. Nosotros pensamos que esto no les interesa, que es un discurso añejo, como esto de los valores muy añejos. Y en realidad, cuando hablamos de ello de una manera interesante, que yo sé que tú lo haces en tu charla, sí enganchan con esto, porque ellos sí buscan en el deseable, como dices tú, una pareja, ojalá, en igualdad, en respeto, y que quieran estar uno al lado del otro. Lo disfrutan, pero esa parte es difícil de hacerla técnicamente, porque nos complica a nosotros que no estamos educados desde ahí, y por otro lado, ¿cómo les decimos a las familias que potencien esto positivamente y no desde el riesgo? Eso es lo que yo te podría decir desde nuestro trabajo. No sé si tú estás de acuerdo o ves las cosas distintas a lo que yo estoy proponiendo. Totalmente de acuerdo y claro, muchas veces quizás la palabra valores como que suena así como, ok, va a venir este viejo, como que suena como a cartuchismo, a represión, entonces como que al tiro genera una distancia. Pero cuando empezamos a darle una vuelta y explicar los valores en función de qué tipo de persona quieres ser tú, que también, a ver, los valores, pues sino también qué tipo de persona quieres ser tú, como que se podría abrir a cualquier cosa y entrar en una cosa hedonista y sin respeto por los otros. Una característica central de los valores es que tienden a ser compartidos y con orgullo, ¿ya? No sé, pues, ahora en este contexto nos podemos preguntar minuto a minuto, momento a momento, ¿qué tipo de persona quiero ser en este contexto de pandemia? Cuando pase esto y nos encontremos en 5 años más y nos preguntemos, oye, ¿cómo viviste tú la pandemia? ¿De qué nos sentiríamos orgullosos? ¿Qué nos gustaría decir de nosotros mismos? No, yo fui el que salía todos los días pensando que no iba a pasar nada, o me iba a la playa en helicóptero, o a pesar de que fue súper difícil, pero respeté el quedarme en la casa, intenté mantenerme conectado y trabajando de la mejor forma posible, etc. Ahí va el tema de los valores. Y cuando tú hablabas... Dale. Hay alguien que activa el micrófono. Ya está. Dani, cuando tú hablabas de
Sí, te escuchamos, Rodrigo. Sí, de los estudios de Gottman y sí. las variables relacionales, yo creo que también es importante para los profes y las profes entender que mucho más allá del contenido, y como decía antes, tampoco no pueden saber todo, no pueden ser una biblioteca así andante, es el cómo abordan ese saber o ese no saber, ¿ya? Esta idea de que al final lo que nos queda mucho más allá de lo que nos dijeron o del contenido es cómo nos dijeron eso, cómo nos hicieron sentir. Y ahí de nuevo podemos seguir conectando con los valores. ¿Cómo quiero hacer sentir a mi alumno? Porque de repente los profes también se agobian porque también es como, no sé, me imagino, más pega, ahora voy a tener que empezar como a leer libros y saber y más información. Está bien, sí, yo creo que es importante manejar cierta información básica, pero que no se abrumen con eso, porque finalmente no pueden saber todo. Yo creo que es súper importante como recalcar esa idea, que lo importante es el cómo, y también yo creo que es fundamental el entender que muchas veces más que el dar respuesta es el generar preguntas. Y apuntar justamente a esa subjetividad, a ese autoconocimiento, a esa mirada crítica también, fomentar el que nos empecemos a cuestionar más las cosas, ¿ya? Porque como que de repente vamos tragando, tragando, tragando y, bueno, esto es realmente lo que yo quiero, esto es realmente lo que es consistente con mis valores, con cómo yo quiero vivir la sexualidad. Entonces, muchas veces quizás más que llenarlos de contenido y de información, que de nuevo, hay información que sí es importante que se trabaje y que se aborde, creo que el propiciar preguntas y ir buscando, y que ellos vayan buscando las respuestas, termina siendo mucho más enriquecedor. Perfecto. Perfecto. Solo como para ir cerrando el tema, después ya abriendo la conversación de las cosas que han ido saliendo, aunque la Valeria ya empezó a decirnos lo que está pasando en el chat, me gustaría decirle, a ver, como si ya tengo que separar esto, entendiendo que para todos es complejo, ¿no? Aquí no hay un gremio que sepa más que el otro y que vaya a llevarse la batuta. Aquí vamos a tener que trabajar juntos. Tú vas a ayudarnos con un material que te lo agradezco respecto al hacer experiencia en educación sexual con sentido, pero si tuviéramos que darle una tarea a los papás, por ejemplo, ya, esto pueden hacer ustedes bien, y los podemos apoyar y todo, pero se puede. ¿Qué les podríamos decir a estos padres? Por ejemplo, hable hasta tal edad nomás, porque de ahí para adelante la va a embarrar, o lea un libro, o busque información y hable abiertamente, o mejor potencie el vínculo antes de hablar de cualquier otra cosa. ¿Cómo deberían ser los pasos para que una familia pudiera ayudarnos en la educación sexual y afectiva de los hijos? Le vamos a poner el nombre afectiva porque el afecto tiene total relación con la sexualidad humana, no es una cosa romanticoide que anda por ahí, que de un amor entre un hombre y una mujer en el medioevo. Eso no es la afectividad. La afectividad tiene que ver con las cosas que nos pasan frente a la experiencia humana, ¿sí? Y en el encuentro con un otro siempre hay una experiencia humana, si no estaríamos un poquito con problemas, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a las familias? ¿Cuáles serían sus tareas y hasta qué edad, o si no hay una edad y siempre nos tienen que acompañar en esta tarea, o si es mejor reforzar lo vincular más que lo contenido? ¿Cuál sería tu aproximación si tuviéramos que decirle algo a los papás y mamás desde nuestro rol de educadores? Me parece súper interesante lo que estás planteando, y claro, también entender que la afectividad está siempre presente, ¿ya? Y de nuevo, me gusta eso, como reforzar esta idea que no es una cosa romanticona y que puede estar o no, ¿ya? Eh, pero somos seres emocionales también, entonces todas las experiencias implican afectos y qué es lo qué es lo que estamos sintiendo. Ahora, yo creo que una pregunta interesante para los papás es que piensen cómo les gustaría que sus hijos, cuando sean adultos, porque
mucho de lo que se está haciendo ahora va en esa construcción de una sexualidad adulta y en este proceso y en el desarrollo. ¿Cómo le gustaría que sus hijos, cuando sean adultos, vivieran su sexualidad? ¿Qué tipo de sexualidad les gustaría que tuvieran? Y quizás esa pregunta también puede empezar a, de nuevo, va en conexión con los valores. Estoy un poco pegado con el tema de los valores, porque he estado estudiando mucho y trabajando mucho desde el modelo de la terapia de aceptación y compromiso, que hace mucho énfasis en los valores. Entonces, ¿cómo me gustaría que ellos vivieran su sexualidad cuando sean adultos? Cuando ellos sean grandes, por ejemplo, ¿qué me gustaría escuchar a mí como papá que ellos dijeran sobre qué les entregué yo en relación a la educación sexual? Hay veces en la consulta, bueno, en distintos contextos, escucho personas que me dicen, a mí en mi casa nunca me hablaron de nada. O a mí en mi casa, yo era mujer y a mi hermano como que les fomentaban y era así como, oye, anda ahí con las minas y querés plata para condones, y a mí al contrario, era un discurso totalmente dicotómico, o sea, muy, muy diferente. Entonces, también, quizás invitarlos a cuestionarse eso. ¿Qué les gustaría que sus hijos dijeran de cómo los educaron ustedes sexualmente cuando sean más grandes? Y yo creo que también una invitación a que estén más conscientes, partiendo de la base que educamos mucho más con lo que hacemos y con lo que no hacemos, más que con lo que decimos en términos de entrega de información, ¿ya? Como cuando está esta idea como vamos a tener la charla, ¿ya? Como que fuera también una entrega de información única, cuando esto es un proceso y que va mucho más allá de la entrega de información. Invitarlos a estar conscientes de repente de cómo vamos educando sexualmente en lo cotidiano, ¿ya? Que educamos sexualmente con qué es lo que vemos en la televisión. Nosotros educamos sexualmente con qué comentamos acerca de lo que vemos en la televisión. Comentamos lo mismo sobre las mujeres que lo que comentamos sobre los hombres. Son sutilezas, pero todo eso son mensajes que se van internalizando. Estar conscientes de qué modelo de relación afectiva le estamos entregando. Cómo me relaciono yo con los otros adultos, cómo me relaciono yo conmigo mismo, cómo me cuido o no me cuido, desde lo físico a lo emocional. Entonces yo creo que ahí quizás una invitación importante y bueno, que es bastante profunda, pero yo creo que a estar más consciente de qué es lo que nosotros hacemos como adultos y qué puede ir transmitiendo eso a nuestros hijos. Sí, Daniel, Vale. sí, yo solo quería agregar que muchas veces proyectamos, ¿cierto?, solamente pensando como en cómo va a ser la vida adulta, pero recordar que como la sexualidad es integral y se relaciona muchísimo con los afectos, también pensar cómo es que yo quiero que este hijo o hija, que quizás es pequeñito o es adolescente, cuál es la relación que quiero que tenga consigo mismo, con su propio cuerpo, con su propia emocionalidad, ¿cierto? En el hoy también, porque muchas veces eso también se ve afectado relacionado con la educación sexual, que como comentaba Rodrigo, entregamos siempre, ¿cierto? O sea, ojalá que vayamos siendo conscientes de eso, porque en cada una de nuestras palabras, comentarios, acciones, hay un mensaje, ¿cierto? Sí. Tenemos algunas preguntas, Sí, extrañamente en este late, más bien comentarios y discusiones en el chat que preguntas, pero tenemos una, y yo quiero invitar a Jorge Reyes a que pueda, él ya la hizo aquí, pero se la va a hacer directamente a Rodrigo. Jorge Reyes, ¿puedes activar tu micrófono y cámara? Si tienes problemas, Jorge, me avisa y yo te ayudo. ¿Estás por ahí, Jorge? No sé si se escucha bien. Sí, se escucha Sí, te perfecto. escuchas y te ves. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, hola Rodrigo, primero saludarte. Hola, Jorge. Mire, desde su perspectiva,
¿cuál es la mejor forma que tenemos para llegar nosotros como colegio a nuestros estudiantes respecto a la temática de sexualidad en estos momentos, considerando el contexto? Ujú. Y lo otro también es dónde nosotros deberíamos poner el énfasis del abordaje de la sexualidad integral, considerando también que los medios o sea, son totalmente distintos. Nosotros como establecimiento estábamos preparados este año para poder llevar a cabo un plan de sexualidad, afectividad y género con la ayuda de CECI, con los talleres obviamente presenciales, y nos encontramos con esta pandemia, entonces cambia totalmente todo, y hemos tenido algunas dificultades quizás desde lo técnico para elegir también de qué manera vamos a llegar a nuestros estudiantes. Ujú, ujú. Entonces, Muchas eso es. gracias. Sí, gracias, Jorge. Se relaciona con otra pregunta que dice alumno 13, que ha estado muy participativo. Dice, ¿cómo educar hoy teniendo en cuenta la pandemia, el desastre a nivel familiar, y cómo llegar finalmente, ¿cierto?, para que la educación sexual no sea un privilegio, dice, de la élite? Ya, súper buenas las preguntas. Y bueno, sí, hay muchas cosas que son privilegios de la elite. Yo creo, no sé, que ahí de repente quizás me gustaría tirarles la pelota a ustedes, considerando que ustedes llevan mucho tiempo como muy a la vanguardia en términos de ir aprovechando las nuevas tecnologías para las capacitaciones. No sé si también están trabajando directamente con alumnos o lo hacen solamente con los profes. Y claro, un poco volviendo a la pregunta de Jorge, él decía, ¿cuál es la mejor manera de transmitir o de abordar este tema? Sería súper complejo responder, porque también no sé en qué contexto estás tú, tus alumnos, no sé qué plataforma están usando, entonces... Sí. Yo, Rodrigo, quizá te voy a ayudar como un poquito, no con la respuesta, sino con poner un poco en contexto. Yo creo que la pregunta es lo que quizá también nos pasó, Daniel, a nosotros hace, no sé, 2 meses atrás, que era, bueno, seguimos, en el fondo podemos crear formas, que hoy día ya lo estamos haciendo, de llegar igual con las charlas a apoderados, con las charlas a colegio, o dado que hay una crisis en curso de emociones revueltas, hacemos un stop. Finalmente yo creo que la pregunta ¿es recomendable continuar educando en afectividad y sexualidad hoy, aún en pandemia? Sí, yo suelo agregar ahí que a nosotros también nos tomó bastante sorpresivo, porque todo el desarrollo que se había establecido online igual estaba pensado con ciertas características del ambiente, y estas de hoy día son totalmente distintas. Hemos adecuado algunos talleres y tenemos algunas experiencias de colegio, y yo creo que eso es el mayor de los incentivos. Los colegios han adaptado cosas considerando sus propias necesidades. El contenido está, y el contenido hoy día, por ejemplo, de los talleres que tiene Jorge, podría ver la parte de ideas claves, y de esas ideas claves sacar algún contenido que enviar incluso de forma de boletín, o entregarle una tarjeta junto cuando van a buscar las cajas de comida, muchas veces a los colegios, a las familias, entregar una tarjeta que sea leída en familia, y que se pregunten más que dan respuesta, qué opinan ustedes, qué piensan, y generar ciertas reflexiones al interior como para no perder el hilo. Pero lo otro creo que es fundamental lo que tú dijiste, Rodrigo, o sea, hoy día quizá más que centrarnos en el contenido del taller que está diseñado para que un pedagogo lo haga, que ese es otro concepto, en nuestros talleres están diseñados para los profesores, para que lo hagan ellos con los estudiantes. Tratamos de nosotros no ir a hacer los talleres por múltiples razones, pero principal lo que tú también decías, si no estamos siempre haciendo como que el especialista nomás puede, cuando en realidad el vínculo lo tiene el profesor con los estudiantes. Entonces estamos haciendo lo contrario si hacemos el otro modelo. Pero dejar un poco el contenido de lado y preocuparnos en el hacer. En qué conductas podemos decirle a la familia que revise, ¿sí? Y a veces la conducta que estamos proponiendo desde CECI, que lo hemos hecho con algunos talleres que hemos mandado a los colegios, es la comunicación entre los padres y los hijos para fortalecer el vínculo, porque de ahí se puede hablar de cualquier cosa, ¿sí? Antes que haya eso, todo el contenido es
como tú decías, Rodrigo, más bien impositivo, como del otro que te dice lo bueno y lo malo. Y no está esta mirada de lo que yo deseo que tú tengas como hijo y lo que yo deseo que tú sientas de mí como padre. Y eso es lo que estamos tratando de promover nosotros, claro, con talleres no tan específicos, si no los teníamos diseñados de esa manera. Ya contábamos con la ayuda del profesor. Y hoy día el profesor también cuenta que no tiene la manera de entregar los materiales a sus estudiantes y se complica. Pero eso es lo que estamos haciendo, Rodrigo. Sí. Y ahí de repente pueden ser actividades simples, que vean, no sé, recomendarle alguna serie para que vean juntos o alguna película, pero es bonito porque se genera al final una consistencia en que, de nuevo, más allá de los contenidos, es el vínculo y el cómo se transmiten los contenidos a los alumnos, ¿ya? Con los papás pasa lo mismo. Más allá del contenido de la información, es el vínculo, y también para abordar información que en ciertos momentos es necesaria que la manejen, es muy distinto cómo la van a recepcionar, cómo la van a recibir, dependiendo del vínculo, ¿ya? En la terapia, en la clínica, en la psicoterapia, se ha visto que dentro de las variables más importantes y que más relevancia tienen a cuanto a la efectividad del proceso de psicoterapia es el vínculo. Podéis tener un psicólogo experto con postdoctorado en técnicas de manejo de fobia, pero si no hay un buen vínculo, el postdoctorado se lo puede pasar por alguna parte del cuerpo. Entonces yo creo que en este contexto sí, yo creo que una buena alternativa es trabajar en compartir situaciones cotidianas de conversación, de conexión. Sí, Perfecto. yo creo que por ahí va. Centrarse más en los recursos que tienen las familias. Nosotros recomendamos eso hoy día. No sobreexigirse ustedes como encargados, encargadas, de entregar todo muy bien maqueteado y que va a funcionar perfecto, porque es el mundo ideal que Rodrigo comentaba al principio, que no lo tenemos. Ahora, ¿podemos construir uno mejor que el que está? Sí, pero tenemos que también confiar en los recursos de las familias, ¿sí? Nosotros lo que podemos brindar quizá orientación un poquito más gráfica, algunas cosas que les puedan ayudar, las películas, recién estaban comentando una película, ¿cómo se llama? Capitán algo. Fantástico, dice. Capitán Capitán Fantástico de Netflix. Si alguien tiene Netflix podría verla, no sé, hay series que algunos papás han visto con con su hijo, claro, más adolescente, no sé, Sex Education, que es bastante explícita, pero acompañado de los papás no habría problema si lo hacen con esa bajada. En algún momento 13 razones ayudó a hablar del suicidio adolescente, pero también, y del bullying, pero también se recomendó siempre que los papás estuvieran. O sea, al final de las cosas, aquí yo creo que hay una recomendación clave. Si los papás no están al lado, cualquier intervención que nosotros como pedagogos tratemos de apuntar, va a estar un poco más coja que lo que podría ser con el apoyo de estos padres. Y a veces incluso los padres podrían jugar en contra de la aproximación pedagógica, por desconocimiento, por no compartir el criterio, porque no lo conocen básicamente, ¿ya? Entonces, fundamental es recuperar la confianza que nosotros tenemos los apoderados y que los apoderados tienen que tener en nosotros como profesores. Básicamente, estoy hablando en nombre también de mi papá, que es profesor. Durante muchos años había un vínculo bien fuerte entre la familia y el colegio. La escuela era un lugar de compartir, un lugar de familia, y después se fue perdiendo porque se empezó a dudar mucho los profes del criterio, y los profesores empezaron a dudar de los apoderados, porque los apoderados ya no se portaban como antes, y se dio como esta suerte como de distanciamiento. Entonces hoy día pareciera que no fueran comunidad, sino que son facciones de repente que van buscando un objetivo, pero con distintas herramientas. Y yo creo que es fundamental que los apoderados vuelvan a confiar en el colegio, que el colegio confíe en sus apoderados, que yo sé que lo hacen bastante y buscan las instancias para que los apoderados alcen la voz, estén ahí, llegan poco, lo hemos visto nosotros también en las charlas que tú das, Rodrigo, me imagino, y las que yo he dado. También uno espera 1000 y llegan 500 y los apoderados, los profesores nos dicen, bueno, están los 500 que vienen siempre, ¿ya? Entonces, más o menos sabemos cómo funciona. Y muchas más mamás que papás, generalmente eso es lo que me ha pasado a mí también. También, muchas más mujeres en este rol como de estar de apoderada, que nosotros hemos siempre felicitado, de hecho, explícitamente en los talleres a los papás,
que es una estrategia que se lo doy a los profes y a las profes, feliciten cuando lleguen los papás, y no porque, ay, hay que felicitarlos para que lleguen, no, es porque están haciendo algo que es un poquito contracultural en un mundo que está cambiando. O sea, hoy día están diciendo nosotros, no estamos haciendo un favor a nadie, estoy viniendo porque es mi responsabilidad. Esa corrección la estamos haciendo, pero también la valoramos. Yo me acuerdo en otro webinar que tuvimos que alguien dio el ejemplo de que a su hijo lo estaba haciendo reparar cosas en la casa y a su hija ayudándola a ordenar la casa en el día a día como para tenerlo haciendo cosas. Y yo le hago la corrección en chat, le digo, está súper buena la idea, pero también haz cambio de roles, que tu hija de repente te ayude a ti a armar las cosas y tu hijo ayude a armar la casa. Porque si no vamos a seguir haciendo esto que tú dices, como desde el conductual, estamos enseñando un modelo de educación sexual, que es sexista en ese caso, ¿no? Y yo puedo con un cambio tan pequeño como recomendarle a un papá o mandarle una estrategia a un papá que no tenga un sesgo de género, el taller o el contenido, ya estoy ayudando bastante. Entonces, cuando vuelvan los chiquillos al colegio y tengan la oportunidad de tener un especialista de educación, como son los profes, el profesor va a hablar vamos a hablar de estereotipos de género, y este chiquillo, esta chiquilla ya lo tiene más o menos resuelto. ¿Ya? En mi casa eso no pasa, y van a salir estos comentarios muy bonitos, que sabéis que a mí sí me dijeron de todo, no, sabéis que en mi casa yo sentía que podía hablar de todo. ¿Lo hiciste? No. Probablemente no hablaste de todo, que eso también es otra falacia que caemos, ¿no? Como creer que el papá y la mamá ideal son los que hablan de todo con los niños y a calzón quitado. No necesariamente. De hecho, yo creo que hay claro, sin límite. Claro, hay ciertos límites que protegen también, y no hay para qué. O sea, yo me acuerdo de Ricardo, del doctor Caponi, cuando decía, imagínate tú hablando a un papá a un joven de masturbación a los 14 años. Es súper incómodo. Quizás mejor dar un par de instrucciones nomás y que él sepa que tú sabes y el colegio puede apoyar en lo más técnico para ciertas preguntas, pero no es necesario que el papá vaya y se siente y le explique todo el proceso y le cuente, mira, yo cuando tenía toda hacía esto. No, porque hay unos límites que hay que cuidar también en la familia, pero sí, ese papá tiene que confiar que el colegio va a tratar de buscar lo mejor para su hijo o su hija en ese ambiente, en ese tema, que él puede aprender con su hija o su hijo de lo que él sabe del tema, y que puede protegerlo de ciertas influencias que podrían ser más negativas o que podrían desvirtuar. Eso es una labor fundamental. Entonces, desde CESI nosotros decimos, los papás, las mamás, las familias pueden hacer mucho, pero no desde el contenido, que iban a acompañar más que a educar, o a instruir, perdón, van a acompañar más que instruir. Y la educación también tiene que ver con el acompañamiento efectivo. Y si tu hijo o hija sabe que puede contar contigo, aunque no te ocupe, ya hiciste la pega, ya está el vínculo, está el puente armadito. Ven cuando me necesites. A veces lo van a necesitar más o menos, ¿sí? Y cuando tenga dudas muy específicas, siempre es bueno tener a alguien que tenga un rol un poquito más periférico, que tenga un vínculo pero no tan cercano, porque se pueden hablar de otros temas sin tanta vergüenza ni pudor y no es algo tan personal. Eso es lo que nosotros diríamos. No sé, Rodrigo, ¿qué podrías comentar tú al respecto? Sí, súper de acuerdo. Y es importante, yo creo, recalcar esa idea de los límites. Los límites también, como límites sanos en pro también como parte de la educación sexual. Antes cuando hablábamos como esto de el placer, vamos a estar hablando de técnicas así como el papá enseñándole a hacer un cunilingus al hijo, no tengo idea, como que no. Es súper importante que existan esos límites. Y de nuevo, aprovechando un poco como lo más cotidiano. Tú decías ese ejemplo, claro, del papá que dejaba al hijo como arreglando cosas y a la niñita, no sé, como... No me acuerdo qué era, pero... Limpiando la casa, limpiando la claro, casa. limpiando. De repente, pues, tú sentarse a escuchar música con los niños o adolescentes. El reggaetón, por ejemplo, que puede ser una tortura para muchas personas, pero de esa tortura igual de repente pueden salir conversaciones interesantes, como, oye, mira, le he puesto atención a la letra, oye, y empezar ahí como también a generar un poquito una conversación, idealmente una mirada crítica, cuestionarse cómo se sentirá la persona que recibe ese mensaje, invitar hasta como empatía direccionada, de alguna manera. Pero en lo cotidiano yo creo que siempre hay oportunidades muy valiosas, pero que tienen que ser
de nuevo, en el contexto de ese vínculo. Sí. Yo te quería tomar el ejemplo, Rodrigo. Dentro de los talleres de Ceci, los que tengan el programa, hay talleres de análisis de canciones para adolescentes, creo que están en primero y segundo medio. Búsquenlo y mándenlos para la casa. Eso está buenísimo. Rodrigo le acaba de dar la estrategia y el material lo tienen en la plataforma. Trabajamos con canciones de artistas bastante modernos, artistas, que antiguo ese concepto, de cantantes bastante modernos. Y sí, Hay algunos que sirve no sé mucho. si les da para artista. Claro, sí, yo creo que va a depender también de la cultura de cada colegio, y solo quería destacar que justamente en el último rato se habían generado hartos comentarios en relación a, hablaban de qué hacer con esta herencia machista, qué hacer con las mamás, que justamente son las que primero llegan a las charlas o las que se acercan a los profes a conversar un poco sobre estos temas, y que ellas muchas veces, sabemos que es una sociedad machista, pero aquí comentaban, ellas muchas veces replican este machismo también en los niños y niñas. En el fondo, ¿qué hacer con ello cuando soy profesor, profesora, para dar un aporte justamente rompiendo un poco esa cadena? Pero ya ustedes lo han ido construyendo ahí paulatinamente. Yo creo que también es súper importante como sociedad y como profes que miremos también que cada uno de nosotros sigue aportando muchas veces en eso, que a veces no somos tan pro, no estamos tan libres como creemos, porque también nos hemos formado en esta misma sociedad y tenemos cositas en nuestro día a día. Entonces yo los invito otra vez con un punto que hablamos también harto en Ceci, que tiene que ver con esta inteligencia emocional, donde la clave es observarse, ¿sí? Escucharse, mirarse, no solamente en todo lo que tiene que ver con cómo educar en sexualidad, sino que en esto, que también es parte de ello, es decir, qué cositas quizá yo también recalco en el día a día y que no van en la línea de lo que yo mismo en el fondo quiero ir construyendo, ¿cierto? En este profesor que quiero ser, en cómo quiero ser recordado. Sí. Vamos cerrando ya esta sesión. Rodrigo, pregunta ping-pong. Respuesta puntual. En base a la educación sexual, ¿desde qué edad dices tú que ya es conveniente hablar de temas de sexualidad con nuestros niños? Más o menos. Desde que sepan hablar. Perfecto. Perfecto. Pero entendiendo que temas de sexualidad en el sentido más amplio, Sí, ¿ya? no sé. Hablar de emociones, de cómo te estás sintiendo, ¿ya? De nuevo, ojalá que entendamos que es un concepto mucho más integral, lo que decía la Vale, la inteligencia emocional, el reconocer las emociones, el de repente ser ese como yo asistente que le dice, estás con pena, tienes rabia. Eso también es parte fundamental. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Sepan ustedes que Ceci dice lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Porque Y la quiero aportar sexualidad es una mucho cosita más que lo acá. genital. Sí, dime. La conciencia de cuerpo, en los más pequeñitos. Yo tengo 3 hijas, siempre lo cuento un poco latero, pero muchas veces creen que uno también habla como desde el rol. Tengo 3 chiquititas de 2, 4 y 6. Entonces, también la conciencia del propio cuerpo desde que son pequeñitos, llamarle, ¿cierto?, a las partes del cuerpo, a los genitales por lo que son, que se contacten con el propio cuerpo, además de la educación emocional, son las primeras acciones de educación sexual. Sí. Y bueno, yo creo que ahí ¿estás de acuerdo, Rodrigo, con extender la ley entonces? De que empecemos antes en los colegios a aplicar programas de Sí, educación sexual integral. totalmente. Es una discusión que se viene ahora, chiquillos, chiquillas. Piénsenlo así, piénsenlo como lo dijo Rodrigo. Si vamos a sexualidad para hablar de técnica sexual, estamos todos diciendo no es el objetivo. Si vamos a hablar de sexualidad... A mí tampoco me gustaría eso para mi hijo. Perfecto. Y vean, hay ejemplos en Europa, en Holanda, en Alemania, y uno ve las clases, hay material audiovisual, y hablan fundamentalmente de emociones. Entonces, eso también es interesante que los colegios puedan abrir este debate con los padres y mostrar esta faceta. Si lo mostramos así, probablemente los papás van a estar de acuerdo. Si de la otra manera, como tú dices, también dirían, no, yo no estoy dispuesto a que le enseñen técnicas artísticas sexuales a los 4 años a los niños, porque no tiene ningún sentido, no ganarían nada con eso y no es nuestro rol. Así que a respetar el proceso, yo quiero agradecer profundamente la amabilidad y la excelencia de la participación de Rodrigo. Si estuviéramos en vivo, este es el momento en que yo te paso un canastito con regalos. Eso que estoy mostrando en la plataforma, en de fondo, es el libro de Rodrigo, que es el último libro, que se llama Me aburrí el sexo. Absolutamente recomendado. No es necesario ser psicólogo para leerlo, porque está en un lenguaje muy adecuado. Tiene muy buenas cosas, especialmente la parte inicial donde habla de la afectividad y la sexualidad, me pareció notable,
y lo pueden encontrar, Rodrigo, corrígeme, creo que en Amazon está la versión digital, no sé si es así. Sí, en Amazon está la versión digital, que ahí lo pueden comprar para Kindle, pero hay una aclaración importante. No es necesario tener el aparato Kindle. Pueden bajar la aplicación al teléfono, al computador y lo leen de ahí. Y que es mucho más barato que en las librerías y es más ecológico porque es digital. Perfecto. Y también para los que quieran seguir un camino más académico, está la Academia de Psicología y Bienestar, que está ahí abajo, y ahí tienes también un programa de atención y programas de diplomado, y también, no sé, Rodrigo, si alguien necesita una consulta particular, lo estará atendiendo a distancia tal vez, o cuando vuelvas. También tienes tu consulta de sexología en este caso, por si necesitan ese tipo de ayuda, Sí. que a veces nos preguntan. Un sexólogo que me ayuda a desarrollar un poco mi historia respecto a la sexualidad, es un trabajo súper interesante. Ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de visitar y tener una terapia sexual alguna vez, porque ahí podríamos resolver algunas cosas. Pero los que no, vamos que leyendo y haciéndole ganas, algo vamos a sacar, ¿ya? Rodrigo, te Oye, dejo la palabra a ti. sí, lo último que quería decir, si tuviéramos una buena educación sexual integral desde la infancia, quizás las consultas a los sexólogos ya no serían necesarias o serían mucho menos necesarias. Y puede sonar raro, así como que me estoy tirando piedras sobre el propio tejado, pero no me importa, me reinvento, hago otra cosa. Prefiero eso a que sigamos un poco repitiendo cosas que nos limitan tanto y que no nos sirven. Quiero agradecer muchísimo la invitación, la buena onda, el interés de toda la gente que participó hoy día. Voy a compartir contigo, Daniel, esto que les hablaba para el trabajo de convivencia, la Su Young, un trabajo muy bonito desde el modelo centrado en soluciones. Y no sé, si de repente quieren más bibliografía o comentarme algo, les puedo dejar mi correo, que es harpa.rodrigo@gmail.com. Si es que ahí tienen de repente alguna duda específica o los puedo ayudar con algo de material bibliográfico, yo feliz. harpa.rodrigo@gmail.com. Sí, Ahí salió, Valeria, lo Sí. pusiste en el chat. está en el Perfecto. chat. Entonces ya está todo más que entregado. Nosotros tenemos un nuevo webinar el 26 de junio y solo decirles que sigamos en comunidad, sigamos hablando. Qué rico que un día viernes podamos discutir estos temas online, se puede. Y ánimo, fuerza, nos queda poco para poder volver a encontrarnos ahí en la calle y darnos el abrazo que estamos echando de menos. Valeria. Sí, quizás no sabemos cuánto nos queda, pero va a pasar. Va a pasar. Menos que antes. Nos queda menos que antes. Tolerar la incertidumbre también es parte súper importante del manejar las emociones hoy por hoy. Darles las gracias a tanta gente que se ha tomado este ratito para conectar con nosotros, que escribe sus comentarios, hace sus preguntas. Se va generando algo súper rico acá en el chat, que es que también se van dando material, en el fondo se van compartiendo sus correos, entonces eso también es súper interesante. Estaban organizando ahí recién un encuentro entre ellos, eso es muy bonito porque hacer comunidad también es parte relevante de lo que hoy día nos va alimentando un poquitito el corazón y el ánimo, ¿cierto?, para seguir en esta pandemia. Muchas gracias, Rodrigo, por tu disposición, por tu sencillez y por tus aportes. Muchas gracias, Vale. Y que bueno eso que se dio ahora, el sentido de comunidad. Y qué pena que de repente se ha perdido un poco en los colegios y en la interacción con las familias. Ojalá que eso se empiece a retomar también, porque facilita todo. Eso. Así es. El encuentro queda grabado, lo Ya. subimos a YouTube. Sí, la primera parte me quedó con algunos problemas técnicos, así que justo cuando empezó a hablar Rodrigo se arregló, buenísimo. Va a ir el chascarro también de cuando se cayó Rodrigo, si lo quieren ver de nuevo. Y vamos a dejar ahí un link con la bibliografía que Rodrigo me va a entregar para yo poder hacerle partícipe de eso. Gracias. Veo a Gloria. Gloria, gracias por estar con nosotros. Excelente, una ex estudiante de nuestro diplomado, actual diplomada en educación sexual. Así que, Gloria, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos el viernes 26 con otro tema de interés. Vamos a ver nuestro invitado o invitada, que nos va a decir pronto que sí, para que nos sigamos con otro. Rodrigo, quedamos a disposición tuya también como centro. Gracias por todo. Vayan a almorzar. Buen Muchas día. gracias. Muchas gracias. Dale. Buen día. Buen Un fin de abrazo semana. grande, que estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao.